envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a tener la última palabra de Hechos, que va a ser una palabra que va a resumir lo que vimos durante este año, durante todos los capítulos que vimos de este libro. Así que quiero invitarlos a que podamos leer Hechos capítulo 9, y son solamente 2 versículos, el 15 y el 16. Así que vamos a leerlos uno cada uno. Comenzamos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Un pasaje corto para que meditemos juntos en la obra que Dios realizó durante este año entre nosotros por la palabra de Hechos. Vamos a hacer primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por acompañarnos siempre a través de ella en nuestra vida diaria. Y hoy, meditando en la obra que tú hiciste entre los primeros creyentes, también queremos ser animados para vivir como instrumentos tuyos. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eran 2 versículos, así que son 2 versículos que van a ser nuestros versículos claves del día de hoy, que los vamos a leer ahora nuevamente todos juntos y a una voz. Vamos a leerlos, ¿sí? Ya el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumentos del Señor. Leer y meditar la palabra de Dios es una maravillosa aventura a la que continuamente el Señor nos está invitando. Este año Él nos llevó por un asombroso recorrido a lo largo de varios capítulos del libro de los Hechos, y en ellos particularmente nos presentó a un personaje único en la historia de la iglesia: Saulo o Pablo, el furioso cazador de cristianos. Sin embargo, en lugar de aniquilar a este opositor para asegurar la extensión de su obra, Cristo se le presentó y lo reclutó para la misión. Porque como Él mismo declaró, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Pablo había vivido como un instrumento del diablo. Aún así, Jesús lo transformó. Nuestro Señor puede transformar a todos. No hay un pecador tan abominable, un ser humano tan perdido, un enemigo tan detestable o podrido que no pueda experimentar la restauración poderosa de su Espíritu Santo y volverse protagonista de su historia redentora. También a nosotros, nuestro Salvador Jesús nos visita para darnos una nueva vida y reclutarnos para su obra. Quizá a la vista de la gente o incluso a nuestra propia vista no contemos con las cualidades suficientes para una labor tan colosal. Seguramente nuestro currículum no muestre calificaciones o experiencias meritorias que nos vuelvan aptos para entrar en el servicio del Señor. Pero es Él mismo quien promete capacitarnos con su Espíritu Santo y quien nos sostendrá y nos volverá útiles instrumentos celestiales. Amén. Fuimos salvos por su gracia. También por su gracia vamos avanzando en sus propósitos eternos para ser instrumentos del Señor. Así que en lugar de permanecer ocultos en el fondo de una caja de herramientas, oxidándonos por la falta de uso, Cristo espera que nos ejercitemos como valiosos instrumentos de bendición para las almas y luz de las naciones.
No perdamos la oportunidad de servir a nuestro Señor y compartir con nosotros su obra de amor. Llevemos con gozo y autoridad la imagen que Él ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo. No somos vanos instrumentos del mundo. Hemos sido llamados a ser instrumentos del Señor. Amén. Amén. Un joven fariseo llamado Saulo había presenciado la ejecución de Esteban, un audaz discípulo de Jesús. Esteban se había vuelto un poderoso mensajero del Señor. Su conocimiento preciso de la palabra de Dios y su autoridad espiritual hicieron que los judíos conservadores lo enfrentaran, porque le tenían envidia y porque muchos eran convencidos por él y se rendían a Cristo. Así que lo acusaron falsamente ante el Sanedrín, donde Esteban fue condenado y apedreado hasta la muerte. Por aquel entonces, el joven Saulo había aprobado estas crueles acciones. Él mismo confesó ante el Señor unos años más tarde: cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Por aquel entonces, Saulo no se conformó con la muerte de aquel discípulo. Su pasión desenfrenada por el judaísmo y su gran nacionalismo lo llevaron a volverse un temible cazador de cristianos. Así que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero en una de esas feroces expediciones, mientras se dirigía a Damasco para apresar a más cristianos, Jesús resucitado se le presentó en su camino, en medio de una luz resplandeciente y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De este modo, el cazador fue cazado. El incrédulo fue sorprendido por aquel en quien se rehusaba a creer. El perseguidor fue atrapado y reclutado para la misión celestial. Luego de su encuentro con Jesús, Pablo había quedado ciego por el intenso resplandor que había visto. Entonces Dios le envió a un hermano llamado Ananías para que orase por él y recobrase la vista. El Señor le ordenó a Ananías: ve. Ananías no quería ir, así que Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cualquiera hubiese descartado a Saulo para la labor del evangelio. Era el más inadecuado para esta tarea, el peor de todos, un enemigo declarado de Dios y de la iglesia, un vil obstáculo que había vivido como un cruel instrumento del diablo. Tal vez Ananías también pensó esto, pero ¿podía estar Dios equivocándose? ¿Podría estar Dios equivocándose? El Señor le aseguró a Ananías que Saulo le era un instrumento escogido. ¿Cómo podía ser? Un instrumento de gloria para testificar a Jesús ante extranjeros, ante autoridades y ante los propios judíos. Saulo, el perseguidor. Sin que se hubiese dado cuenta, Dios había estado preparándolo a Saulo, lo había estado preparando toda su vida. Y en el momento oportuno lo transformó y lo llamó a integrarse a su reino. A decir verdad, no había otro como Saulo en condición humana, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había otro comparable a Saulo en su condición humana, religiosa. No obstante, él había usado todo su potencial en sus impulsos humanos, creyendo agradar a Dios. Penosamente para él, estaba enfrentándose al Señor al que decía servir, y ninguno de sus méritos podía darle salvación o hacerlo perfecto. Por eso, luego de su encuentro con Jesús, confesó: cuantas cosas eran para mí ganancias,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Saulo obtuvo la salvación por la fe en Jesús y no por sus obras. A partir de allí entendió que todo lo que había experimentado en su vida siempre había estado bajo la infalible guía del Señor, que lo iba preparando para que cumpliese sus gloriosos propósitos. Como Saulo, también nosotros vivíamos apartados del Señor, perdidos, sin rumbo, sin una meta digna, creyendo hacer las cosas bien, pero sin saberlo, oponiéndonos a Cristo. Sin embargo, Él nos atrajo a su presencia y le dio sentido a todo lo que habíamos vivido. Porque cuando vemos nuestro pasado desde la perspectiva del Señor, todo ha sido provechoso y para su gloria. Lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, las experiencias más alegres y las más dolorosas. Como dijo Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El mundo nos hace creer que debemos usar nuestros méritos para nosotros mismos y que tenemos que dejar atrás nuestras malas experiencias. El mundo nos dice, además, que no valemos nada, que nuestra existencia es insignificante, que a nadie le importamos, que somos inservibles y despreciables, que somos inútiles y que todo logro de este mundo resultará vano. Pero Dios declara, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. David confesó ante el Señor, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El mundo te quiere hacer creer que sos un error, que naciste por error, que no vales nada, que tu existencia no tiene importancia alguna para nadie. De este modo es Satanás quien te atormenta al sembrarte estos pensamientos negativos, porque lo que él quiere es destruirte, lo que él quiere es destruirnos. Sin embargo, el que te formó desde el vientre de tu madre es Dios. Y Él no se equivoca. Él te hizo formidable, único, única, especial. Por más que algunos te hayan despreciado y hasta pisoteado y lastimado, para el Señor tu vida reviste sumo valor. Él te ama y quiere abrazarte, acompañarte, consolarte, orientarte, enaltecerte. Tanto te amó Dios, tanto te amó que dio a su único Hijo Jesús para salvarte, para recuperarte luego que el pecado te apartara de su lado. Por más que haya quienes lo cuestionen, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él te hizo perfectamente quien debía ser para ocupar un lugar único en su creación. Él te amó y te ama hasta lo sumo. Él siempre tuvo un propósito para vos. Y no importa qué tan lejos te hayas ido, Él viene a buscarte para transformarte e integrarte bajo su reinado. Así también sucedió con Saulo, el abominable perseguidor de creyentes. Dios lo había formado desde el vientre de su madre y lo había escogido para una labor extraordinaria. Por más que Saulo había vivido como el más insensato, el más duro de corazón, el más nefasto de todos,
Aún así Dios lo amaba y no quiso destruirlo, sino llamarlo con dulzura a su salvación y a su increíble misión. El Señor no miró lo que Saulo era, sino lo que haría de él. Y esto es también lo que el Señor mira en tu vida. No lo que ahora sos, sino lo que vas a llegar a ser, lo que Él hará de vos, si permitís a su Espíritu Santo obrar en tu corazón. Porque no hay ser humano tan perdido al punto de no poder ser transformado, sanado, restaurado por el Señor. Cristo nos busca a todos. Él nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y entonces, al rendirnos ante el Señor, Pablo nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor viene a tu encuentro para restaurar tu corazón. Él quiere completar su obra en tu vida, volverte un instrumento escogido, en vez de ser un instrumento del mundo, en vez de ser un instrumento del diablo. Dios quiere hacerte su instrumento, instrumento del Señor, y así lo hará, porque Él es fiel. El que comenzó la buena obra en tu corazón, la perfeccionará. Amén. Yo crecí sintiéndome débil e inseguro de mí mismo. Pensaba que no había lugar en el mundo para mí, que no tenía capacidad para sobrevivir. Aunque me esforzaba mucho por mostrarme infalible, el más inteligente, el más moral, el más religioso, mi interior estaba lleno de un persistente fatalismo. Y no podía ser libre de mi pensamiento negativo hasta que conocí a Jesús y Él comenzó a efectuar su obra en mí. En los primeros años de mi vida cristiana, en una noche de oración, sentí que Jesús me tomaba del brazo y me decía: necesito tu brazo, necesito tu brazo. Mientras oía esto, yo me negaba. ¿Para qué puede servirte mi brazo?, le dije. ¿Para qué puede servirte mi brazo si yo soy un inútil? Fue en ese momento en el que Dios reveló lo que en verdad pensaba de mí mismo. Por más que había tratado de disfrazarlo, siempre había creído que era eso, un inútil. Así que lleno de tristeza no podía aceptar lo que Dios me pedía. Necesito tu brazo. Pero inmediatamente después de mis palabras, el Señor me dijo: ¿vos creés que si yo te considerara un inútil, te habría elegido? Instrumento escogido me es este, le dijo Dios a Ananías sobre el detestable Saulo. No hay inservibles para Dios. No hay inútiles entre aquellos que Él llamó y salvó. Ninguno de nosotros lo es. No lo sos. Porque somos obra del Señor. Y formidables son sus obras. Amén. Porque somos redimidos por el Padre Celestial. Redimidos a precio de la preciosa sangre de su único Hijo Jesús. Tan valiosos hemos sido para Él que no dudó en dar lo más precioso que tenía, su amado Hijo Jesucristo. El mundo pretende hacernos ver y sentir insignificantes, inútiles y de poco valor, pero ¿en verdad lo somos? Claro que no. Somos muy valiosos para el Creador de todas las cosas. Él nos dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Al partir de este mundo, Jesús les prometió a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan del Señor era extender su reino más allá de los límites de Israel
alcanzando los confines de la tierra. Pero esta misión la llevarían a cabo sus discípulos, sobre quienes derramaría su Espíritu Santo. Uno de esos discípulos sería Saulo, el cazador transformado por el Señor Jesucristo. Luego de su conversión, Saulo predicó en Damasco, la ciudad a la que se había dirigido para arrestar a los creyentes, y más tarde en Jerusalén. Sin embargo, ahora fue él quien padeció la persecución al punto de que querían matarlo. Por eso los hermanos lo enviaron a Tarso, donde permaneció por varios años. De este modo se iba cumpliendo lo que el Señor le había dicho a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por el nombre de Jesús se convirtió en la mayor aspiración de Saulo, que es Pablo. Él confesaría un tiempo después que su anhelo era vivir como su Señor Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por eso Pablo no mezquinó su vida, sino que se entregó por completo a la labor que Cristo le había preparado. Desde Tarso, Pablo fue llamado por el fiel discípulo Bernabé para que colaborase con él en la comunidad de Antioquía de Siria. Allí ambos trabajaron codo a codo en la evangelización a los judíos y a los extranjeros. Luego ellos fueron enviados por el Espíritu Santo a un primer viaje misionero. Dejando Antioquía de Siria, se dirigieron a Chipre, donde le predicaron al eminente procónsul Sergio Paulo, y él creyó. Para llegar hasta él, tuvieron que enfrentar a un falso mago que los acechaba y que quedó ciego a causa de su oposición. De allí viajaron a Antioquía de Pisidia, donde predicaron a Jesús en la sinagoga, pero terminaron por ser expulsados por los judíos, que se rehusaban a aceptar la universalidad de la salvación que los apóstoles anunciaban. Sin embargo, Pablo no dejaba de proclamar acerca de Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé se trasladaron a Iconio. Allí predicaron a Cristo y muchos creyeron. Sin embargo, los adversarios quisieron apedrearlos y debieron trasladarse a Listra, un apartado pueblo rural donde solo había gentiles. En esta ciudad, luego de sanar a un cojo de nacimiento, los lugareños quisieron adorarlos como dioses, pero los apóstoles les presentaron al verdadero Dios creador. Sin embargo, los judíos de Antioquía de Pisidia y de Iconio irrumpieron en Listra y apedrearon a Pablo hasta dejarlo casi muerto. Aún así, los apóstoles no detuvieron su marcha, sino que continuaron su viaje misionero llegando hasta la ciudad de Derbe. Desde allí retornaron a Antioquía de Siria, pasando nuevamente por las ciudades de las que habían sido echados. Ellos podrían haber llegado más rápido a Antioquía de Siria si de Derbe hubieran pasado por Tarso. De esta forma habrían evitado exponer sus vidas como lo hicieron al regresar por las ciudades en las que habían predicado anteriormente. En estas sería muy probable que se cruzasen con quienes los habían agredido, pero a Pablo y Bernabé no les importó. No pensaron en sí mismos, sino en animar a los nuevos hermanos. No tuvieron temor, por el contrario, su fe y su intenso amor los llenaron de un inquebrantable valor. Al llegar a Antioquía de Siria, Pablo se quedó mucho tiempo allí defendiendo la salvación solo por la fe para todo aquel que creyera, sea judío o extranjero. Esto lo llevó a enfrentar a quienes decían que era necesario circuncidarse y observar la ley para ser salvos. Aún así, Pablo se mantuvo firme a su postura hasta llevar su causa ante los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Allí el primer concilio de la iglesia dictaminó a favor de la conversión solo por la fe en Jesús para todo aquel que crea en él, y la posterior vida de santidad de todo creyente. De este modo, volviendo a Antioquía, Pablo seguiría enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La vida de Pablo estuvo llena del gozo de la victoria a partir de su encuentro con Jesús resucitado, pero no dejó de atravesar
por duros padecimientos y persecuciones. Él había trabajado intensamente por el Señor, sin embargo, todavía le restaba mucho por hacer. Nunca se contentó con lo logrado hasta el momento, sino que siempre iba por más. Corría hacia la recompensa eterna en los cielos. Por eso confesó: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Al igual que Pablo, también nosotros fuimos señalados por el Señor como instrumentos escogidos, instrumentos de enorme valor, instrumentos muy útiles para su obra. Por su gran amor con que nos amó, el Señor nos dio la salvación por la fe en Jesús. Jesús, el amado Hijo de Dios, murió sobre una cruz y resucitó con poder para darnos vida eterna. Por eso, nunca le creas a quienes te digan que tu vida no tiene valor. Fuimos salvados y llamados a ser instrumentos del Señor, más allá de lo que el mundo nos quiere hacer creer, más allá de los sufrimientos presentes, por causa de nuestros pecados o por estar predicando el reino de Dios a las almas. No perdamos de vista la hermosa identidad que el Señor nos ha dado a precio de la preciosa sangre de su Hijo Jesús. Somos instrumentos del Señor para dar a conocer su amor. Así que, como Pablo, prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todavía nos resta mucho por hacer. Así que no nos oxidemos. No te oxides. Más bien, presentemos gloriosamente nuestra vida al Señor como herramientas bien dispuestas, como gloriosos instrumentos de bendición. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por animarnos a través de tu palabra, haciéndonos recordar que tú nos has llamado a ser como instrumentos tuyos, instrumentos de bendición. Por más que al pasar por este mundo haya muchas situaciones que nos causen dolor o que haya quienes incluso nos hagan pensar que nuestra vida no tiene valor, para ti somos muy valiosos. Tú diste a tu único Hijo Jesús para salvarnos y a través de su sangre nosotros obtenemos la vida eterna, a través de esa preciosa sangre derramada en una cruz. Ayúdanos a reconocer cuánto valor tenemos para ti y cuál es el propósito para el cual tú nos has llamado. Estando agradecidos a tu salvación, haznos usar nuestra vida para ti. No somos instrumentos del mundo, somos tus instrumentos para anunciar tus virtudes, para anunciar tu amor a las almas que aún no te conocen. Señor, usa nuestra vida. Ayúdanos a usar nuestra vida. Ayúdanos a no quedarnos ocultos, oxidándonos, sino más bien utilizando nuestra vida por tu gloria. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.